Hola, ¿qué tal amigos? Les habla de nuevo el pastor Juan González desde la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez para darles la bienvenida a otro mensaje más de nuestro canal Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y en esta ocasión traigo un nuevo tema para darle continuidad a la serie de temas que hemos estado compartiendo acerca de la mala interpretación de pasajes bíblicos respecto al tema de la ley. Y en esta ocasión tenemos este tema que le he titulado: Si hemos sido perdonados, ¿tenemos acaso licencia para seguir pecando? Y vamos a estar compartiendo este tema esperando que sea breve para poder complementar las ideas que ya hemos compartido en los temas anteriores respecto al tema mal interpretado de la ley en la Escritura y sobre todo en muchas de las congregaciones por creyentes que por ignorar el contexto bíblico original hacen malas interpretaciones de este tema tan importante. Y quiero rápidamente presentarles aquí en pantalla lo que fue el tema anterior para aquellos que quieren darle seguimiento. El tema pasado respecto a esta serie basados en las malas interpretaciones sobre la ley se llamó ¿Cuál es la diferencia entre la letra y el espíritu de la ley? Y también fue un tema bastante interesante, el cual recomendamos que lo vean. Y toda la serie que hemos estado compartiendo sobre esta temática, que repito, es uno de los temas más mal interpretados en el cristianismo, el tema de la ley, que para muchos pues ya no es vigente, ya fue abolida y que ya no estamos sujetos a guardar los mandamientos, lo cual estamos tratando de demostrar bíblicamente que no es así. Y obviamente quiero retomar el tema o el título del tema porque pareciera pues un tanto ilógico la pregunta, porque aquí le pongo: si hemos sido perdonados por Dios, ¿tenemos acaso licencia para seguir pecando? Y aunque la pregunta en sí misma es algo ilógica, la mayoría de los cristianos, claro, podrían decir, bueno, pues no, no tenemos licencia para pecar. Sin embargo, muchos creyentes viven hoy una vida demasiado liberal, demasiado laxa, demasiado confiada en sí mismos y basados en una supuesta gracia que les garantiza que Dios siempre estará dispuesto a perdonar todos los pecados que cometamos. Y aunque es cierto que la misericordia de Dios tiene esa capacidad de perdonar a sus hijos por sus faltas, pero una cosa es cometer faltas sin el deseo voluntario y otra cosa es hacerlo con toda alevosía y ventaja, lo cual ya cambia definitivamente pues la intención por la cual hacemos las cosas. Y en este caso, pues sabemos que hay muchos creyentes que han hecho una mala interpretación del tema de la gracia y supuestamente basado en eso, pues están demasiado confiados en que pueden hacer con su vida lo que quieran, ya no hay que respetar ningún mandamiento, ningún precepto, porque al final la gracia, la misericordia y el amor de Dios es la que cubre todas nuestras faltas. Pero quiero decir que esa es una trampa, es uno de los pensamientos erróneos que persisten dentro de muchos creyentes, que desde luego los ha llevado incluso hasta poner en riesgo su vida, sintiéndose demasiado seguros de la gracia y misericordia de Dios, que a veces cometen pues pecados demasiado peligrosos y obviamente pues ponen en riesgo su integridad moral, espiritual y hasta física. Ahora, la lógica de este pensamiento no es nueva, por cierto, es la lógica de algunos creyentes desde el primer siglo, porque ya desde el tiempo de Pablo algunos tenían esta lógica de que el pecado podía hacer abundar la gracia. Y esto lo vemos en Romanos 6 del 1 al 2, donde Pablo se hace la pregunta basada en ese pensamiento que existía ya en su tiempo y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde: en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esta es la respuesta de Pablo, que no es posible hacer abundar la gracia siguiendo pecando después de que ya nos hemos arrepentido y después de que ya hemos sido aceptados y perdonados por Dios.
ya no es posible seguir pecando, porque entonces eso mismo va a poner en duda nuestra verdadera conversión y arrepentimiento, porque si hemos muerto para el pecado, ¿cómo vamos a seguir pecando? Y esa es la lógica bíblica de la cual podemos partir para darnos cuenta cómo este pensamiento, además de ilógico, no es nada bíblico. Así es de que hay que tener en cuenta porque, repito, el día de hoy aún hay creyentes que piensan o actúan de esa manera tan confiada, pensando que Dios siempre estará dispuesto a perdonarles, aun cuando de manera consciente y deliberada deciden seguir viviendo una vida pecaminosa. Ahora, al haber sido perdonados por Dios, desde luego, pues no nos da Dios la licencia, ni su gracia nos da la licencia para seguir pecando. Y esto lo entendemos en otro pasaje de Juan 5:14, donde vemos a Yeshua que le dice a un hombre enfermo estas palabras. Después de sanarlo, le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y bueno, pues entendemos que muchas de las condiciones lamentables en que vive la gente se debe precisamente como consecuencia de sus pecados. Las enfermedades, la desintegración familiar, la vida moralmente decaída que llevan muchas personas, obviamente no son sino una consecuencia de vivir apartados de Dios en una vida de pecado. Y una vez que esas personas conocen el Evangelio, pues definitivamente tienen que dejar de pecar, retirarse de sus actos pecaminosos para que no vengan cosas peores, como lo dice Yeshua en este pasaje. Y así es como solamente al aceptar la sangre de Yeshua para el perdón de nuestros pecados se puede pagar la pena de esos pecados, pero después de haber sido perdonados, debemos de ser lo más obedientes que podamos para retirarnos de esa vida pecaminosa que va a arrastrarnos de nuevo y nos va a llevar de nuevo pues a una situación lamentable. Y por desgracia, hoy podemos saber que hay mucha gente que en su momento se acercó a Dios, buscó de Dios y llevaban ya en sí mismos un cambio, un buen rumbo, pero muchos de ellos deciden volver atrás y como dice la escritura, muchos de ellos terminan peor que al principio. Así es de que no te dejes arrastrar por esta trampa, por este pensamiento que Satanás desde luego inculca en muchas personas al hacerles creer que ya estando bajo la gracia, bajo el cuidado de Dios, pueden hacer cualquier cosa y esto no les traerá consecuencias. Pero sabemos que si tú ya eres una oveja que ha hecho caso a la voz del pastor, a la voz de Yeshua, debes de mantenerte dentro del cerco de protección que está representado por la Torá, por los mandamientos, por la ley, que Dios estableció para nuestro bien y para cuidarnos, para protegernos, de manera entonces que los mandamientos, lejos de ser una imposición tiránica de un Dios tirano, realmente son para nuestro bien, para nuestra seguridad y protección. Así es de que hay que hacer caso a esta frase de Yeshua, a este enfermo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahora obedecemos la ley no para ser salvos, sino porque somos salvos. Pablo nos dice que la ley y la fe no se anteponen y lo demuestra en este pasaje de Romanos 3:31 que dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley es llamada la perfecta ley de libertad porque nos mantiene libres. La sangre de Yeshua nos libera de la pena de muerte por quebrantar la ley y la obediencia después de la conversión es la que nos mantiene libres. De manera entonces que si bien es cierto que Yeshua paga por nuestros pecados, por las consecuencias y sobre todo por la condena de haberla quebrantado, lo único que nos va a asegurar mantenernos seguros y en una vida de plena libertad es la obediencia a su palabra y desde luego esto implica la obediencia a sus mandamientos. Así es como puedo demostrar aquí que el pensamiento del apóstol Pablo nunca vio en contraposición la fe y la obediencia a la ley, porque obviamente a través de la obediencia es que se confirma que en verdad tenemos fe.
y eso es algo que todavía en el cristianismo a veces se ignora. Mucha gente piensa que si vives por fe no tienes que cumplir ningún mandamiento, porque estarás como que sujeto a pues cuestiones legalistas. Pero ya lo hemos explicado en otros videos de esta serie, que la ley sigue vigente y es para nuestro bien. Aquí es como comprendemos pues cómo la fe y la obediencia van juntas. La obediencia y la fe funcionan mano a mano y es Satanás que trata de hacernos escoger, pero ciertamente usted no puede tener una sin la otra. Y aquí Santiago capítulo 2, versos 17 y 18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De manera que aquí queda muy claro a través de este pasaje cómo la fe sin obras es muerta. En otras palabras, no podemos demostrar que somos personas de fe si no obedecemos la palabra, si no damos indicios, si no damos muestra de que nuestra vida es diferente. Y obviamente las obras no son para ganarnos la salvación, sino son el resultado de que ya somos personas que hemos sido redimidas, que hemos sido transformadas por la palabra del Evangelio. Así es de que las obras y la fe van juntas y esto implica que la obediencia a los mandamientos y la fe funcionan mano a mano. Ahora viene aquí la pregunta, si obedecemos la ley, ¿somos legalistas? Satanás trata de engañar al hombre con esta otra idea, diciendo que obedecer la ley de Dios es legalismo. Pero usted no puede encontrar nunca una condena desde Génesis hasta Apocalipsis por la obediencia de la palabra de Dios y de sus mandamientos. Cada pena o maldición vienen más bien a causa de la desobediencia o por la infracción de la ley. De manera que nunca en la escritura nadie ha sido condenado por obedecer la palabra. A nadie le ha ido mal por ser obediente. Al contrario, es la desobediencia, la infracción de las leyes y mandamientos divinos los que han traído toda clase de consecuencias negativas al ser humano. Así es de que obedecer la ley escrita, la Torá, los preceptos dados por Dios, no es legalismo. Legalismo sería sujetarnos a conceptos fuera de lo que está en la escritura, conceptos humanos, tradiciones humanas, que sí ha existido, siempre han existido, y era, por ejemplo, a lo que Yeshua se oponía, a la interpretación rabínica humana basada en tradiciones que hacían los fariseos de su época, agregándole o quitándole a la escritura. Eso sí, es legalismo, pero sujetarse a los mandamientos escritos y revelados en la palabra de Dios no es legalismo. Es algo que debemos de hacer para nuestro bien. Ahora, Dios nos da a elegir entre obedecer o desobedecer. Y aquí cito Deuteronomio 11 del 26 al 28, donde queda claro que tenemos esa capacidad de elegir, aunque al elegir también tenemos que pues estar dispuestos a recibir las consecuencias de nuestra decisión, sea buena o sea mala. Y aquí dice este pasaje, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Así es de que aquí vemos cómo Moisés le dijo claramente al pueblo que delante de ellos estaba la bendición y la maldición. Y esta diferencia iba a consistir de la elección que tomaran. Si elegían obedecer los mandamientos de Dios, serían bendecidos. En cambio, si decidían desobedecerlos, desacatarlos de forma voluntaria, seguramente tendrían la maldición. Y esto sigue vigente el día de hoy
Al final no es cuestión de suerte si te va bien o te va mal, tiene mucho que ver con la elección que tomes y de ahí lo importante de reconocer que los mandamientos de Dios fueron creados para nuestro bien y nos conviene acatarlos para ser bendecidos, porque al final la bendición es fruto de la obediencia y no como muchas congregaciones, pastores, evangelistas proponen, que la bendición se obtiene declarando palabras de fe, decretando, y de esa manera quieren hacer como un atajo para que las personas logren la bendición sin tener que obedecer, lo cual es imposible bíblicamente hablando. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? El problema es que la humanidad no quiere creerle a Dios y tampoco obedecer su palabra. El orgullo, la vanidad y la autoconfianza nos quitan la humildad y sobre todo la obediencia. Y Dios nos advierte a no hacer las cosas a nuestra manera. Y hay muchos pasajes en la Biblia que nos lo demuestran. Y aquí solo cito estos versículos de Deuteronomio 12:8, donde dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Y creo yo que estamos viviendo una época en donde la gente y sobre todo lamentablemente personas creyentes, gente que conoce la escritura supuestamente, siguen viviendo bajo esta patrón de vida donde cada uno quiere hacer lo que bien le parece, donde la gente no quiere someterse a mandamientos, a reglas bíblicas, desde luego, que nos impidan tomar caminos peligrosos donde va a haber consecuencias lamentables. Y la gente, aún creyente, se confía demasiado en la gracia, se confía demasiado en la misericordia y simplemente no obedecen, no acatan y después tienen que enfrentar las consecuencias y por desgracia todavía algunos hasta culpan a Dios como diciendo que los castiga. Sin embargo, no se dan cuenta que son consecuencia de sus propias malas decisiones al no querer obedecer los mandamientos de Dios. Dios nos llama al arrepentimiento. Por eso es que Hechos 2:38 dice, arrepiéntanse y crean. Arrepentirse quiere decir ¿volverse a qué? Pues a la obediencia de los mandamientos de Dios. Entonces, y solo entonces, podemos aceptar humildemente el sacrificio de Yeshua para el perdón de pecados. Si pensamos que la ley ha sido eliminada, nunca entenderemos sinceramente nuestra naturaleza caída y nuestra necesidad de volvernos a Dios. Por eso es que el arrepentimiento es un paso necesario, porque el arrepentimiento es precisamente creer y más que creer, volverse a Dios, reconociendo que hemos fallado, reconociendo que hemos tomado malas decisiones y comprometiéndonos a obedecer de nuevo los mandamientos que Dios estableció para nuestro propio bien. De manera que si no estamos dispuestos a arrepentirnos, a obedecer la palabra, a someternos a la voluntad de Dios, será en vano que usted crea, porque el sacrificio de Yeshua, aunque puede cubrir sus pecados, usted no caminará muy lejos y seguirá desobedeciendo y las consecuencias de sus infracciones lo perseguirán y terminarán causándole graves consecuencias. Así es de que muy importante entender el por qué es necesario el arrepentimiento. Pero ¿qué significa arrepentirnos? Bueno, el arrepentimiento es un giro total de 180 grados. En la Biblia se utiliza el término hebreo techuvá, que implica no solo creer, sino confiar, y sobre todo el significado de la raíz de la palabra techuvá es retornar a Dios, retornar a la obediencia a sus mandamientos, ya que arrepentirse no es solo presentar disculpas por nuestro viejo estilo de vida, con toda su influencia material, pagana y con toda clase de falsas creencias que nos han arrastrado y nos han engañado por años, haciéndonos creer que vivir alejados de Dios no traerá consecuencias. Sin embargo, Dios está llamando hoy a las personas a hacer techuvá, un arrepentimiento profundo de convicción
donde no solamente creamos la palabra, sino le creamos a Dios y sobre todo nos volvamos a Él con la disposición de confiar en Él y sobre todo de obedecer su palabra. ¿Qué significa arrepentirnos? Bueno, es cambiar la manera de pensar y cuando nos damos cuenta de que nuestra vieja vida pecaminosa solo nos ha traído la pena de muerte que debe ser pagada, pues la buena noticia es que nuestra pena de muerte ya fue pagada por Yeshua y fue pagada en el madero por nuestro Salvador. Y hoy en día está ofreciéndose a toda persona que legítima y genuinamente quiera arrepentirse, sabiendo que su condición de pecador le ha acarreado consecuencias trágicas y puede traerle la muerte misma si no se arrepiente a tiempo. Pero una vez arrepentido, tenemos que estar dispuestos a obedecer la palabra. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Y aquí cito solamente Deuteronomio 10 del 12 al 13, donde claramente dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Solo que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. Y aquí quiero cerrar con este versículo que queda tan claro acerca de lo que Dios pide y le pidió al propio pueblo de Israel desde el principio y es lo mismo que nos pide a nosotros el día de hoy, tener temor de Dios, que andemos en todos sus caminos, no en lo que nosotros elijamos nos convenga, sino que en todos sus caminos que le amemos, que le sirvamos de todo corazón y con toda nuestra alma y sobre todo dice al final, y que guardemos los mandamientos de Dios y sus estatutos para nuestro bien. Yo creo que pasajes como este tan claros no los vamos a poder pues desmentir, son tan claros y representan precisamente el propósito de Dios para nuestra vida. Y bueno, aquí quiero cerrar esta charla y solamente presentarles cuál será nuestro siguiente tema sobre esta serie que hemos estado predicando acerca de la mala interpretación de la ley en la Escritura. Y será el siguiente tema, esta pregunta, ¿Pablo ordenó a los gentiles que no guardaran la ley? Si quieren saber cuál es la respuesta a esta pregunta, no se pierdan nuestro siguiente tema de su canal, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. De mi parte, les agradezco su atención. Soy el pastor Juan González desde la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. No se olviden, si estos videos les son de bendición, compártanlos con sus amigos en redes sociales y sobre todo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Les deseo bendiciones. Shalom. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.